Buenas tardes compañeros y profesoras, mi nombre es Gabriela Valencia Castillo y junto a mi compañero Oscar Sarmiento le vamos a explicar el sistema tradicional del cultivo del café. Vamos. Originaria de África, expandida por los árabes, introduciéndola a muchos países alrededor del mundo, y posteriormente introducida a Colombia por jesuitas en el siglo XVIII. Desde entonces, esta planta con más de 200 años de historia en nuestro país se ha convertido en uno de los productos insignias, destacándose por su gran calidad en suavidad, su intenso aroma, su acidez y un cuerpo medio alto. Por lo tanto, en el siguiente video les queremos mostrar cómo el cultivo del café en nuestros territorios se destaca entre los demás países, cómo lo cultivan tradicionalmente nuestros campesinos caficultores, y que ustedes conozcan la importancia que tiene este cultivo colombiano a nivel económico, político, social y ambiental. Colombia tiene la fortuna de contar con dos grandes mares, el Mar Caribe y el Pacífico, que nutren nuestros territorios, y también una geografía heterogénea, dándonos diferentes tipos de relieves, desde llanuras en el oriente y montañas en el occidente, y con ello una variedad de climas que, con la ausencia de estaciones, le permite al café desarrollarse con características que lo hacen único. La siembra y el cultivo de café se destaca por ser generalmente manual, en donde se procura escoger los granos de café totalmente maduros, el cuidado de la planta y, lo más importante, la generación de empleo, en donde cerca de 730.000 personas viven de café, 555.662 son familias caficultoras y más del 25% de la población rural del país es cafetera. Es en las fincas de campesinos donde se cultiva el café, o pequeñas haciendas que en medianos lazos de tiempo se han convertido en empresas familiares de caficultores del país, como lo es la finca Local en Salento o la finca San Alberto, el café más premiado de Colombia. La coffea arábiga es la especie más cultivada en Colombia y en el mundo. Se caracteriza por adaptarse a los ambientes montañosos, dándole un sabor suave al grano del café. Especies de plantas y sus variedades en las semillas. De las más de 10.000 especies de plantas de café, son solo 3 las que son más cultivadas alrededor del mundo. Tenemos a la coffea arábiga, que aporta cerca del 65% de los cultivos mundiales y es la que cultivamos en Colombia desde cerca de 1935. La coffea canéfora, que aporta cerca del 30% de los cultivos mundiales y es producida en países como Brasil o Filipinas. Y la coffea libérica, que representa menos del 5% y es cultivada en países como Liberia y entre otros. De las primeras especies de plantas de café cultivadas en Colombia tenemos la típica, el borbón, maragogipe, el caturra y otras variedades que se fueron desarrollando de ese tiempo en adelante. En 1970 llegó desde África a Latinoamérica un hongo patógeno llamado la roya, que básicamente es un hongo que afecta las hojas del café y no las deja realizar su fotosíntesis. En ese tiempo, el Comité Nacional de Cafeteros, el ICA, y el Centro Nacional de Investigación, CENICAFE, empezó a desarrollar una nueva variedad de café llamado el Café Colombia, donde básicamente se cruzaba el caturra con un híbrido de Timor. El híbrido de Timor es un cruce que se dio de manera natural en las islas de Madagascar, logrando crear una variedad resistente a la roya. En 1893 llega a Colombia la roya por un descuido de unos agricultores colombianos que visitaron Brasil y creó grandes pérdidas para todos los agricultores de Colombia, pero gracias a las investigaciones que había venido desarrollando CENICAFE se mitigó el impacto de esta plaga en Colombia. Al ver el impacto que había tenido la roya en Colombia, CENICAFE decidió seguir tratando de desarrollar nuevas variedades de café que fueran tanto resistentes a la roya como a otras enfermedades diferentes, y 19 años después de que se desarrolló el café, se desarrolló la variedad Tabi, que es básicamente un derivado del cruzamiento del híbrido de Timor que se utilizó para el café Colombia, con variedades de típica y borbón. Junto con estas se desarrollaron las variedades Castillo regionales, que son cruzamientos caturra con el híbrido de Timor, y sus compuestos regionales. Estos son básicamente unas variedades que fueron escogidas dependiendo de los factores
climáticos que se presentaban en las zonas pues, que fueron escogidas para poder que las variedades de café tuvieran un mejor desempeño en estas áreas. Poco después fueron desarrolladas las castillos zonales, que son zona norte, zona sur y zona centro, y la variedad de Cenicafé 1 para todo el territorio colombiano. En esencia, estas variedades son variedades de café que se adaptan a ciertos tipos de clima. Sin embargo, digamos Cenicafé 1 es una variedad de café que es menos especializada, tiende a ser más flexible en cuanto a las zonas en las que se debe cultivar, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, etc. Las variedades más nuevas y que más se utilizan en Colombia son Cenicafé 1 y Castillos Zonales. Con la introducción del café, la variedad Colombia, la caficultura en Colombia sufrió un gran cambio que pasó de ser el sistema tradicional a un sistema de cultivo intensivo, que básicamente era reemplazar los sombríos por densidades más altas de café. Proceso del desarrollo de la planta, siembra y cosecha del café. Bueno, después de haber escogido la variedad de semillas, se procede a sembrarla en arena de río, en donde no les 2 meses verás el fósforo de café. 10 días más adelante la planta saca sus primeras 2 hojas y esta recibe el nombre de chapola. Con eso se procede al trasplante de la chapola a bolsas negras con tierra fertilizada. Aquí cuando la planta alcanza los primeros 40 o 50 centímetros de altura se le denomina colino de café. Pero antes de trasplantar estos colinos de café, es importante hacer un análisis de suelo, ya que Colombia presenta suelos muy ácidos, y también hacer un trazado de suelos y calcular la densidad de siembra. Bueno, aquí podemos ver un colino siendo trasplantado y es desde aquí donde empieza el plan de fertilización, que generalmente se utiliza este. Y 18 meses después, el árbol tendrá una altura de 1.50 metros y saldrán sus primeras flores, que cuando estas flores caen al piso, aquí es donde nacerán los granos de café. Bueno, después de haber pasado entre 5 o 7 años, se le hace una renovación al café por soca o por poda. Aquí podemos ver en la imagen 3 ejemplos, que es la soca común, la poda calavera y la poda pulmón. Y ya después de haber pasado entre 25 años, se hace la renovación del cultivo, sembrando nuevos colinos de café. La planta de café generalmente da 2 cosechas al año y se hace manualmente. Se escoge los granos rojos o amarillos y se trata de no arrancar la pata o petón para que la flor crezca más rápido en el mismo lugar. Cuando no estamos en tiempo de cosecha, se hacen recolecciones cada 15 días para evitar que granos maduros caigan al piso y provoquen la broca. Después de haber recolectado el café, se pasa a la máquina desulpadora, que lo que hace es quitarle la pulpa del café y el grano pasa a un tanque con agua donde se fermentará y se lavará. Luego con el despacillador se recolectan los granos de café que quedan flotando en el agua. Esta es la pasilla y se pasará a secar aparte. Es el café del fondo el que es de buena calidad. Este es el que se saca del tanque y se lleva al secadero. Se pone a secar entre 8 a 12 días y se mete en costales para venderse a las cooperativas del café. Diversificación del cultivo del café. Cenicafé define este sistema tradicional como un lote en donde no hay un trazo y un sombrío regulado, en donde se siembra la variedad típica y la variedad caturra y en donde se implementan menos de 2.500 plantas por hectárea. Los extensionistas consideran que este sistema tradicional se puede tecnificar un poco más para ayudar al agricultor a obtener más de 5.000 plantas por hectárea, respetando obviamente sus tradiciones, como lo es la implementación del sistema forestal, que le servía al café como sombrío, o la implementación de otros cultivos para su propia alimentación. Cuando se lanzó la variedad de Colombia, para los agricultores o campesinos fue un poco más difícil aceptar esta variedad y las que seguían, porque era un cultivo a libre exposición. Esto promovió un sistema de monocultivo que amenazó la estabilidad climática y la biodiversidad en los sistemas cafeteros. En esta diapositiva podemos ver un cultivo de libre exposición y un monocultivo versus un sistema cafetero con un sistema forestal. Últimamente la Federación Nacional de Cafeteros está empezando a promover otras vegetaciones como lo son árboles u otros cultivos para así promover un sistema con bajo impacto ambiental. Café bajo sombrío. A la hora de implementar un sistema forestal como sombrío para el café, lo primero que debemos tener en cuenta es la diversidad, que toda esta variedad de plantas que vamos a sembrar aquí en este sistema sean nativas de esta zona para no alterar más el ecosistema de este lugar. Por otro lado, esos sistemas forestales se tienen que administrar aparte al cultivo del café, como por ejemplo una fertilización diferente o podas de formación a los árboles para que la luz solar logre entrar al cultivo del café, ya que como podemos ver en la diapositiva, el café requiere de 1.800 a 2.000 horas de brillo solar anual. Cultivos transitorios. Anteriormente nuestros campesinos o indígenas implementaban estos cultivos transitorios para obtener seguridad alimentaria en su finca.
Hoy en día los agricultores que todavía implementan estos cultivos transitorios, además de lo anterior, lo hacen para obtener más entradas económicas. Un ejemplo de esto puede ser cuando se planta yuca, cuando se planta maíz, cuando se planta tomate, cuando se planta leguminosas, en el momento en que el café está en su etapa de colino. Con esto, pues además de tener entradas económicas mientras que el café da su primera cosecha, también le aporta sombrío mientras los árboles que van a estar permanentemente en este lote se desarrollan. Por otro lado, tenemos otros beneficios como el aporte de nitrógeno si sembramos leguminosas, el aprovechamiento del espacio y el control de los arbences. Asociación del cultivo del café. Estos cultivos de asociación son generalmente permanentes en la zona. Por ejemplo, tenemos plátano, guamo, aguacate, árboles frutales, entre otros, aunque estos se plantan dependiendo de las condiciones agroecológicas de la zona. Estos cultivos, además de darnos ingresos extra, nos sirven como sombrío. Nos aportan hojarasca, hay diversidad. Y lo más importante es que tenemos seguridad alimentaria para nosotros y en la finca. Las ventajas de la diversificación son: primero, ayuda a la conservación de la humedad del suelo para el café en épocas de levante. Segundo, protege el cultivo de condiciones climáticas adversas como lo es la alta radiación, las altas temperaturas, etc. Tercero, producir coberturas. Esto cumple un papel importante en el control de los arbences. Cuarto, recicla materia orgánica y los nutrientes, contribuyendo así al mantenimiento de la fertilidad del suelo. Quinto, ayuda a la estabilización de los suelos si estos se encuentran en zonas dependientes. Sexto, reduce la posibilidad de encharcamiento en los lotes. Séptimo, reduce la escorrentía del agua, contribuyendo así a la conservación del suelo. Octavo, reduce el impacto de las lluvias sobre el suelo. Noveno, actúa como barrera rompevientos, ayudándonos a prevenir la muerte descendiente del cafeto. Décimo, alberga insectos benéficos o controladores biológicos de otras plagas. 11. Creación de microclimas y refugios para animales de la zona. 12. Baja la dosis de agroquímicos, ya que ayuda a prevenir enfermedades y por lo tanto baja los costos. 3. Ingresos extras. Como ventajas y desventajas de los monocultivos y policultivos de café, en el monocultivo es más productivo en el café porque sería el único que se va a cultivar en este caso. Sin embargo, tiene ciertas desventajas, que es más susceptible a plagas y enfermedades, requiere fertilización agroquímica porque no hay otra forma de que este cultivo sea sostenible, aparte de que desgasta el suelo y etcétera. Y es un sistema que aplica una gran presión sobre el medio, ya que extrae de manera intensiva los mismos valores de macro y microelementos, degradando el suelo, y por ello requiere que se agreguen agroquímicos adicionales. Por parte del policultivo, aunque el policultivo no es tan productivo en el cultivo objetivo, que es en este caso el café, vas a tener producciones menores como tal de café, pero va a tener producciones adicionales de los otros tipos de cultivos que se van a implementar. En el caso de los cultivos que se implementan de rotación, bueno, es menos susceptible a plagas y enfermedades, ya que la variedad de tanto de cafés como de otras plantas utilizadas hace que algunas veces los insectos plaga ataquen a otros, a los cultivos que se ponen como señuelos, o digamos a otros cultivos que no afecta el cultivo de interés de nosotros y no nos genera grandes pérdidas. Aunque no son completamente inmunes a las plagas, el ratio con el que contraen plagas este tipo de sistemas es considerablemente menor que el del monocultivo. Sin mencionar que el uso de múltiples variedades de café hace que una de las plantas contraiga la plaga, el resto, las que están a su alrededor, no lo hagan o lo hagan de manera atenuada. Y al ser un sistema basado en lo natural, pues tratando de copiar como el modelo que se ve en los ecosistemas, el modelo de equilibrio, se limita el uso de agroquímicos. No significa que sea completamente independiente del uso de agroquímicos, pero no hace falta contaminar tanto el suelo con los agroquímicos, tanto los plaguicidas como los fertilizantes de origen completamente químico. Conclusiones. Los cultivos de café tradicionales sufrieron un desplazamiento hacia los monocultivos con mayores densidades y mayor productividad en los tiempos en los que el café dominaba el mercado mundial. Con su caída hemos visto que no solo los monocultivos son inviables ecológicamente, sino también monetariamente, ya que exigen cantidades de agroquímicos para mantenerse en funcionamiento. Por tanto, aunque los policultivos no sean la solución definitiva al desgaste que sufre el medio por la agricultura, son al día de hoy nuestro mejor esfuerzo para una agricultura sostenible. Esto entendiendo también por la Asociación de Cafeteros de Colombia y Cenicafé,
que busca introducir mejores variedades e instruir a nuestros agricultores para volver a los sistemas tradicionales del cultivo de café.